Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Voy a compartir acá la- para empezar. Listo. Ok. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí, sí lo Sí. podemos ver ya. Ok. Entonces, bueno, en ese caso, para comentarles un poco, ¿verdad? Este proyecto nace o se genera a partir de un proyecto de investigación que se tiene en la Universidad de Costa Rica. Nace, digamos, de la inquietud o de la falta de información que se presenta, digamos, a nivel de costos de producción, específicamente en lo que es la actividad lechera en el país, ¿verdad? Hay datos, pero son, por ejemplo, ya del 2010, ¿verdad? Y no se tiene información específica o más actualizada de esos datos. Entonces, eso conlleva a lo que es la realización de este proyecto como tal, ¿verdad? Que para comentarles un poco, inició con el establecimiento de ese costo de producción en lo que fue la estación Alfredo Bolio Mata, que es una estación de ganado lechero propia de la Universidad de Costa Rica, y el objetivo en este proyecto es por 3 años, ¿verdad? El objetivo era el primer año poder determinar ese manejo estándar o óptimo a partir de manejo de que se daba en la estación y posteriormente determinar específicamente replicar ese modelo en diferentes unidades lechera, ¿verdad? Tanto a nivel de bajura, de altura, ¿verdad? Siempre centrándonos en lo que es lechería especializada. No obstante, por cuestiones de pandemia, ¿verdad? Las visitas a campo las teníamos que hacer el año pasado, pero por cuestiones de pandemia, hasta mediados de este año es que ya nos dejaron de nuevo salir a gira. Por lo tanto, digamos, se nos atrasó ese periodo de revisión con los productores, ¿verdad? Lo estamos iniciando hasta como les digo, ¿verdad? El objetivo de este proyecto es determinar, bueno, cuál es ese costo de producción asociado a un sistema de manejo óptimo y ver cuáles son esos factores que podrían ser generadores de un aumento de costo, reducción de costo a nivel de las explotaciones lecheras, ya que al ser un manejo con animales, ¿verdad? No podemos estandarizar ese costo, pero sí podemos ver cuáles actividades podrían hacer que este costo se aumente o se rebaje, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la exposición que básicamente se denomina evaluación económica de costos de producción en actividad lechera para la toma de decisiones. Y aquí nos vamos a enfocar en el costo de un animal de reemplazo, ¿verdad? Es decir, de ahorita les vamos a comentar cuál fue la metodología, pero básicamente desde el nacimiento de ese animal hasta llevarlo a una etapa ya productiva, ¿verdad? Que incluso aquí a nivel de país hay poca información sobre eso. Entonces, esto nos permite determinar, bueno, cuál es, si yo tuviera que vender un animal a cierta edad, bueno, qué valor tendría ese animal o qué aspectos tendría que considerar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar aquí. En un poco vamos a ver la parte de introducción y metodológica que se utilizó. Ya posteriormente vamos a pasar a lo que es el desarrollo o la presentación de resultados, ¿verdad? En cada una de las etapas que obtuvimos y posteriormente las conclusiones en los hechos más relevantes. Para comentarles un poquito, nosotros trabajamos específicamente en lo que es la Estación Experimental Alfredo Borio Mata, que está ubicado en el Cantón de la Unión, en el distrito de San Rafael. Esta estación se dedica solo a lo que es la explotación lechera, ¿verdad? Con ganado lechero, específicamente de raza Jersey, ¿verdad? Entonces aquí se realiza investigación sobre manejo de pastos, sobre dietas de los animales, sobre alternativas incluso para mejorar su producción, ¿verdad? Entonces, en la estación tiene un fin más investigativo. Se caracteriza porque igual se genera la producción de leche, la cual se entrega a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, ¿verdad? Que es la más grande a nivel del país. Y se realizan diferentes metodologías o procedimientos, ¿verdad? Para el caso
porque dentro de cada una de estas etapas vamos a tener diferentes actividades que se desarrollan dentro de cada uno de esos periodos, ¿verdad? Considerando en ese caso, por ejemplo, en crianza, bueno, se consideró lo que fue la alimentación, manejos sanitarios, manejos de potreros, cambio de camas, tatuados, descuernes, ¿verdad? Que se realizan dentro de cada una de esas etapas. Así como hay tareas que se realizan de forma diaria, también había tareas que se generaban, digamos, solo una vez en la vida del animal. Y igualmente para lo que fue la etapa de crecimiento y desarrollo se consideraron aspectos de alimentación, manejo sanitario de potreros y ya específicamente en lo que fue los animales a primer parto ya sí incluía otras tareas adicionales porque ya aquí el animal básicamente se les da un manejo diferente porque a los 15 meses estas novillas se pasan ya con lo que son los animales de producción. Se juntan con lo que son las vacas secas, ¿verdad? Específicamente ya con las vacas que están en producción, pero las secas, y aquí ya se les da lo que es el proceso de inseminación, palpaciones, y también surge un traslado, porque ellas se trasladan una vez al día para alimentación específicamente, ¿verdad? Entonces son aspectos que manejamos ahí en cuanto a metodología. También aquí para mencionarles un poco, en cuanto a la parte metodológica se valoró lo que fue el consumo de agua y electricidad. Aquí se consideran o se tomaron en cuenta dos aspectos. El primero, que es el agua específicamente de consumo, ¿verdad? O el agua potable, y también lo que es agua para lo que es lavados o potreros, ¿verdad? Que es específicamente de naciente. El agua, digamos, se valoró en función del consumo, ¿verdad? Que se daba por animal. En el proyecto tenemos el apoyo de una zootecnista, ¿verdad? Que participaba del proyecto y en función de ello se determinó el consumo de agua por cada animal, ¿verdad? Y lo que se ocupaba para el manejo de pastos. Y en cuanto a electricidad, básicamente se consideró lo que fue para la etapa de crianza específicamente lo que es un calentador que se tenía, ¿verdad? Lo que son las bombillas de donde están los corrales y posteriormente el consumo de las cercas eléctricas, que se mantuvo también luego para las otras etapas, ¿verdad? Específicamente. Y se valoraron en función de las tarifas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ¿verdad? Que es uno de las instituciones que rige aquí la parte de tarifas en cuanto a electricidad y en cuanto al agua, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, o AIA. Posteriormente, para la mano de obra, ahí sí fue muy importante porque como queríamos evidenciar un costo real, ¿verdad? Que no estuviera en función de promedios ni nada de eso, nosotros lo trabajamos a partir de mediciones, ¿verdad? Que es parte de lo que es el costeo ABC. Y dentro de este costeo, ¿verdad? Se determinaron cada una de las actividades y se midieron aquellas que requerían mano de obra. Como mínimo se hicieron 3 mediciones, ¿verdad? Y se revisaron que no hubiera variabilidad dentro de esas variaciones. Y cuando, digamos, se revisó que no hubiera variabilidad dentro de ellas, lo que se hizo fue, bueno, nos quedamos con esa medición. Aquí no fue el caso, pero por ejemplo, ya para la parte de producción de leche, sí tuvimos, digamos, como ciertas diferencias significativas en las partes del ordeño, ¿verdad? Entonces eso significó hacer hasta 12 mediciones más para ver en cuanto a esos tiempos. Y bueno, esos valores se multiplicaron por la escala salarial del sector administrativo de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Específicamente para los trabajadores operativos A y B, y se les dio la consideración de las cargas sociales, ¿verdad? Y también como un aspecto que consideramos ahí fue el costo de enfermedades eventuales, ¿verdad? O ese costo de oportunidad que podía presentarnos, que lo calculamos a partir de el valor hicimos una trazabilidad de los animales desde el 2017 al 2019. Entonces, por ejemplo, teníamos identificado un animal con cierto código, ¿verdad? Entonces, bueno, desde su nacimiento, qué aplicaciones y qué dosis se le dieron a través del tiempo, ¿verdad? Eso nos permitió identificar enfermedades posibles que se les presentaba a los animales y a su vez determinar un costo por estas posibles enfermedades, que básicamente es más aspectos de diarreas, ¿verdad? Que se daban en los terneros en el momento de su nacimiento, pero eso nos permitía tener ahí como ese colchón, ¿verdad? O ese dinero que podría presentarse ahí. Ya específicamente, ¿verdad? Para entrar en la parte de cada uno de los aspectos que obtuvimos de la investigación a nivel de la estación, tal vez para comentarles un poquito, ¿verdad? Cómo se da el manejo.
Nosotros todo esto lo trabajamos con apoyo zootecnistas, de zootecnistas o de técnicos que trabajan dentro de la estación, ¿verdad? Entonces, incluso un aspecto muy importante es que este costo responde a un momento de tiempo, ¿verdad? Que fue específicamente todo el 2019 y que puede estar variando, porque básicamente, como les digo, está en función de los cambios de dieta, ¿verdad? Que puedan presentarse en los animales, ¿verdad? Igualmente. Entonces, aquí en lo que es crianza, ¿verdad? De los 0 a 3 meses, los animales se caracterizan porque se les daba 4 litros de leche, 2 litros en la mañana y 2 litros en la tarde. Y no se utilizaba reemplazador, ¿verdad? Aquí básicamente ya hemos, como les dije, este año hemos empezado a partir como de agosto o septiembre por ahí, empezamos ya a salir a las fincas para recoger información. Incluso una diferencia significativa que hemos encontrado, bueno, es la presencia de uso de reemplazadores en vez de leche. Entonces aquí, en el caso de la estación, ellos usan leche de la producción. Básicamente se valoró como ese costo de oportunidad en función del valor que se le entrega, digamos, o el pago que se le realiza en función de la entrega a la Dos Pinos, ¿verdad? Eso se les da unos primeros días, ¿verdad? Durante todos los 3 meses se les da leche, pero posteriormente se les da concentrado, ¿verdad? Específicamente lo que es alimento balanceado preinicio por 56 días y va entre una proporción de 200 a 500 gramos, ¿verdad? Y posteriormente se les da otro alimento ya de inicio por 21 días de 500 a 800 gramos. Eso va a depender básicamente de lo que coma cada animal, pero por ahí andan las cantidades. Dentro de todo eso, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, no incluimos un rubro de pastos, principalmente por el manejo que se les da ya. Cuando los animales están en etapa de crianza, ellos se mantienen totalmente estabulados y, en teoría, digamos, su sistema digestivo todavía no está preparado para la ingesta, ¿verdad? De pasto. Entonces, en ese caso, ahí no se consideró. También ahí para comentarles, bueno, otras actividades que se valoraron en función de la mano de obra fue lo que fue el acarreo de la leche, principalmente porque por decirlo así, el centro de ordeño o el área de ordeño se encuentra como a unos 200 o 300 metros de donde están las terneras en producción, entonces obviamente eso nos va a afectar el costo. De hecho, estos traslados, ¿verdad? En lo que hemos notado con un productor que ya logramos visitar, ¿verdad? Y que pudimos determinar ahí un poco su costo, estos traslados, tanto a nivel de producción como de animales de reemplazo, generan una diferencia significativa en el costo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de tener un animal estabulado, de no tener que estarlo trasladando, porque a veces son traslados de hasta 20 o 15 minutos, ¿verdad? Que van a hacer esos 15, 20 minutos por 2, 3 o 4 o 5 animales, ¿verdad? Eso va a ser indiferente. Entonces, estos traslados sí nos influyen mucho. Posteriormente, la alimentación, ¿verdad? Que consiste en darle la leche a los terneros, ponerles el concentrado, ¿verdad? Y la limpieza, que ya consiste en lavar específicamente lo que son cada una de los tarros, por decirlo así, o los recipientes donde se coloca la leche o el concentrado. Igualmente a estos animales se les realiza un cambio de cama de día por medio, ¿verdad? Y ese cambio de cama se realiza en función de, me avisan, es que me dijeron que no pueden escucharme. ¿Sí me oyen bien los demás? Sí, estamos escuchando bien. Ok, está bien. Entonces, en ese caso, ahí lo que se valoraron, ¿verdad? Fue aspectos de limpieza y cambio de camas, que como les dije es cada día por medio, y posteriormente lo que es descuerne y areteado, que esto se realiza solo una vez en la vida del animal. Y posteriormente es el manejo sanitario, que lleva lo que es desparasitaciones, vitaminados, ¿verdad? Y el pesaje de los animales. Se pesan una vez al mes, ¿verdad? Y posteriormente lo que es agua, electricidad, que como les comenté está en función del consumo de cada animal, y la electricidad en función de lo que es el calentador, bombillos, ¿verdad? Y específicamente lo que es las cercas eléctricas y las enfermedades eventuales que lo valoramos a partir de las bitácoras, ¿verdad? Y en otros costos encontramos aquí específicamente es el acerrín que se utiliza para el cambio de las camas, así como también para el manejo de plagas, ¿verdad? Porque el hecho de que haya genera bastantes plagas. Entonces, igualmente lo que era principalmente ratones es el control de plagas a través de ahí. Esta etapa genera un costo de 271 colones, ¿verdad? Específicamente por animal.
en ese caso, y en lo que es equivalente a $432.36, ¿verdad? Entonces, esto nos da a nosotros un panorama muy importante porque es una información en la cual un productor puede decir, bueno, si tengo un animal de cierta edad, yo podría venderlo a un precio, ¿verdad? Que por lo menos me cubra ese costo. El objetivo es del que el productor, digamos, no salga perdiendo y que pueda vender sus animales sobre el valor de su costo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Posteriormente, para mostrarles aquí un poco dentro de esta etapa, básicamente el mayor porcentaje es el de alimentación, lo cual concuerda con la mayoría de las investigaciones que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional. Aquí, como les digo, el concentrado y lo que es la leche surgen como los costos más importantes y estas representan un 48.29%. Seguido por la mano de obra, ¿verdad? Que aquí hay mucha dependencia en ese caso de la parte de mano de obra para atender los animales, para darles sus alimentos. Entonces, eso es muy, muy importante. Luego, otros costos que vean que este es muy alto, bueno, no tan alto como lo que es y alimentos, pero es principalmente por el acerrín, ¿verdad? O gurucha que se utiliza para las camas de los animales que se cambian de día por medio dentro de las cuadras. Y posteriormente la electricidad, específicamente por la presencia del calentador y ya lo que es manejo sanitario, ¿verdad? Manejo sanitario 1.96 y posteriormente enfermedades eventuales 1.61 y 0.43, lo que corresponde al consumo de agua de los animales. Para comentarles aquí un poquito lo que es la etapa de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Que crecimiento va de los 3 a 6 meses y desarrollo de los 6 a los 15, tienen un manejo muy parecido, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que hay muy similar en ese caso. Aquí básicamente se les da a los animales en 2 kilogramos de concentrado por día y ellos ya llegan a alimentarse por pasto, ¿verdad? Aquí sí tal vez nosotros consideramos el consumo de materia seca por cada animal, pero el valor del costo lo hicimos en función del mantenimiento que se los da a los pastos, porque aquí entramos en un dilema, uno puede decir, bueno, un animal consume tanto de materia seca, ¿verdad? O de pasto, que al final se transforman tanto de materia seca, pero si igual, a pesar de que solo consuma eso, el costo que se le hizo por mantenimiento a ese pasto es más alto, ¿verdad? Igual tuve que hacer fertilizaciones, tuve que aplicar abono, tuve que aplicar urea, ¿verdad? Que al fin y al cabo van cada animal debe absorber ese costo, ¿verdad? No solo lo que él va a aprovechar. Entonces ahí sí fue muy importante que consideramos esa parte. Y también aquí utilizamos el criterio técnico de otros investigadores, igualmente de la estación. Y en este caso, igual se consideraron lo que fue la alimentación de los animales, que es el hecho nada más de llevarles el concentrado que se hace una vez por día. Aquí se les hace un manejo sanitario, entonces igual se pesan, se desparasitan y se les hace un control también de parásitos, específicamente lo que es el manejo de moscas, ¿verdad? Y se pesan, ¿verdad? Igualmente cada mes. Ahí incluso, bueno, si se presenta alguna enfermedad eventual, se llena un registro, ¿verdad? Entonces ahí se pudo identificar cuáles eran esas principales enfermedades eventuales. Y como ven, aquí ya entra la parte de manejo de potreros, ¿verdad? Que esto acarrea correr cercas porque se manejan por apartos, pero igualmente cerca de la unidad de producción donde están los animales o los reemplazos, ¿verdad? No es ese traslado que significa 15 o 20 minutos, ¿verdad? Es un traslado de 1 o 2 minutos, entonces es ahí muy cerca. Y específicamente electricidad, lo que es el cercado de los animales, porque ya estos sí se mantienen fuera de corrales, se encuentran. En ese caso, esto nos dio un costo por etapa de 157.435.08 colones, equivalente a $252.97, ¿verdad? Y vean que acá básicamente la alimentación se nos reduce un poco el costo, ¿verdad? Aumentando en este caso el valor de mano de obra, pero principalmente porque entra la parte de manejo de potreros, ¿verdad? Entonces el hecho de que entren otras cuentas hace que se me mueva como esa ponderación y entra específicamente lo que es el manejo de potreros que se realiza cada mes. Igualmente lo que se hace es que se va rotando en función de cada uno de esos potreros. Y el manejo sanitario, ¿verdad? Que ya aquí obviamente este costo se va a ir incrementando porque
las vitaminado o desparasitaciones que se le realizan al animal van a estar en función de su peso. Entonces, eso igual va a generar ahí aspectos que van a ir cambiando ese costo. Y enfermedades eventuales, ¿verdad? Que se presentan ahí. Aquí en enfermedades eventuales, tal vez es importante mencionar que la estación está en una zona alta, entonces se da mucho lo que es mordeduras de serpiente, ¿verdad? Venenosas, entonces ahí a veces el costo tiende a incrementarse principalmente por esos eventos que se presentan. Y tenemos lo que es específicamente el agua, ¿verdad? Y la electricidad, que son como los costos más bajos en esos niveles de producción. Y ya propiamente lo que es en la parte de desarrollo, ¿verdad? Aquí en la parte de desarrollo, igualmente como les dije, es muy similar a la parte de crecimiento y generalmente en el país o en las informaciones que se presentan suelen juntar tanto lo que es crecimiento con desarrollo, es decir, de los 3 meses a los 15 meses, ¿verdad? Que es cuando ya se considera que el animal está listo para ser inseminado. Aquí igualmente se les brinda 2 kilogramos de concentrado, en ese caso igualmente consumen pasto, y se les realiza igualmente la alimentación, manejo sanitario mensual y también se consideró enfermedades eventuales. Aquí otra diferencia era que aquí se les brinda un bloque de minerales a cada uno de los animales, ¿verdad? Entonces, básicamente la principal diferencia, pero eso no significó un costo de 287.588.57 colones, lo que es equivalente a $458.45 por animal en ese periodo. Siendo, vean que acá la alimentación se nos incrementa, ¿verdad? Específicamente a un 51.66%. Posteriormente tenemos la mano de obra, que en esta etapa nos representa un 25%, y el manejo de potreros, que se vuelve incluso más importante, porque incluso esto depende de la cantidad de animales que se tengan dentro de ese momento. El manejo sanitario, que anda por 3.61, y otros costos que ya incluye acá lo que son minerales, específicamente bloques de mineral que se les da a los animales. Y posteriormente también tenemos, y dentro de otros costos también está específicamente lo que son mantenimientos, a lo que es infraestructura. En la parte de manejo de potreros está lo que es el mantenimiento a cercas y todo este tipo de cosas. Y posteriormente en agua principalmente anda el 2.19, enfermedades eventuales 2.12 y lo que es electricidad 0.84. Y ya para ir concluyendo, básicamente tenemos el costo de lo que es la alimentación. En alimentación, principalmente de los animales de 15 a 24 meses, ya estos son los animales o lo que se conoce como las novillas a primer parto. En este caso, tenemos que igualmente se les da 2 kilogramos de concentrado por día y se encuentran en potreros, ellas ingiriendo pasto. Y aquí es muy importante mencionar que ya sí se presenta una variación en el costo, ¿verdad? A pesar de que igualmente se hacen alimentaciones y manejos sanitarios, ya incluimos otra etapa dentro de este manejo, que es específicamente el manejo reproductivo. Entonces, aquí se incluyó lo que son inseminaciones o palpaciones, inseminaciones y palpaciones, ¿verdad? Generalmente el cálculo de la inseminación se calculó en 1.5 porque la mayoría de los animales necesitan más de una inseminación, ¿verdad? En algunos casos por ser, digamos, novillas o la primera vez, a veces no quedan preñadas a la primera inseminación, entonces ellas se inseminan y 1 mes y medio se les hace como la primera palpación para ver si quedaron preñadas o no. Si no quedaron preñadas, se vuelven a inseminar de una vez y posteriormente ya sigue el proceso de producción, ¿verdad? En ese caso. Y acá también, bueno, ellas se palpan. Aquí es muy importante considerar, tal vez ustedes mencionan por qué no se ve reflejado el servicio veterinario, principalmente porque la estación tiene su propio personal técnico, ¿verdad? Entonces, los técnicos operativos que ustedes vieron en la mano de obra, ahí ve, así como especialistas en zootecnia, que son los colegas con los que nosotros trabajamos, se encargan de realizar estos procesos de inseminación, los cuales ya están incluidos dentro del valor de la mano de obra. Por eso no se ve un servicio profesional de veterinario, aspecto que sí tenemos que considerar dentro de ya lo que son los productores fuera de la estación, ¿verdad? O a nivel nacional, donde generalmente este servicio lo hace un veterinario, ¿verdad? O alguien ya de la finca en ese caso. Entonces aquí
se consideró el costo de las pajillas, ¿verdad? Anteriormente se trabajaba con toro en la estación, pero posteriormente se migró específicamente a lo que fue el uso de pajillas, principalmente y lo que fueron los parches de celo, ¿verdad? Para poder identificar cuál animal ya estaba en celo y principalmente reducir el costo que el animal quede preñado, ¿verdad? Entonces, ahora se está trabajando con lo que es el uso de pajillas de inseminación. Esto nos dio un costo por animal de 491.846.69, equivalente a 784.06 dólares, ¿verdad? A nivel general. Y vemos que obviamente acá la mano de obra se nos incrementa, ¿verdad? Específicamente realizar el proceso de inseminación, los procesos de revisión de palpaciones, ¿verdad? El hecho, incluso aquí ya estos animales se trasladaron con los animales, las vacas secas que están en producción, por lo tanto se trasladan una vez al día, ese traslado a veces puede ser de 20, 15 minutos, ¿verdad? Y solo la ida y otros 15 o 20 minutos de la vuelta. Entonces eso nos genera igual, eso incrementa el aspecto de la mano de obra. Vemos que la alimentación, bueno, ronda por el 30.38% y el agua, específicamente acá, se da un mayor consumo de agua, ¿verdad? Lo que es manejo sanitario y reproductivo, que se nos incrementa, y aspectos de electricidad. Aquí cabe mencionar que tal vez sí es importante hacer la salvedad que no se incluyó el manejo de... específicamente de pastos o el mantenimiento de pastos específicamente porque en este caso no queríamos duplicar el costo con el valor del costo de producción, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes van a decir, sí, pero es que el animal de reemplazo que tiene que considerarlo, sí, específicamente sí, pero nosotros, como parte de otra investigación, ¿verdad? Porque aquí es todo el ciclo completo, aquí yo les estoy mostrando del animal de reemplazo hasta los 24 meses, nosotros pasamos ese costo hacia los animales de producción, ¿verdad? Porque ya estos animales entran dentro de la etapa productiva. Entonces, lo que no queríamos era como tener una duplicación de ese costo, pero nada más ahí para hacer la salvedad, ¿verdad? De que si nosotros sí evaluamos solo de los 0 a 24 meses, sí debería estar aquí reflejado. Para comentarles ahí un poco, esto nos dio un costo total, ¿verdad? Por animal de 1.208.097.63 colones, ¿verdad? Específicamente para una hembra de reemplazo de raza Jersey, de los 0 a los 24 meses, lo que es equivalente a 1.925.84 dólares, ¿verdad? En ese caso, donde podemos ver que la alimentación se mantiene como el costo más alto, ¿verdad? Y concuerda con la mayoría de las investigaciones. Aquí sí quiero hacer una salvedad, que vean que aquí nos pasó un aspecto muy importante. A diferencia de todas las investigaciones, en el caso de las novillas a primer parto, se pudo identificar que la mano de obra era como el costo más importante. Si ustedes lo vieron anteriormente, en todos los procesos anteriores, en la crianza, en desarrollo, en crecimiento, era la alimentación el costo más alto, ¿verdad? Pero aquí estamos notando que el traslado de los animales infiere de forma importante sobre el costo de producción y principalmente sobre las distancias que se están generando. Un aspecto relevante que incluso notamos con un productor, ¿verdad? Un productor no puede ser la referencia, pero sí notamos eso. El productor maneja sus novillas en a primer parto, por decirlo así, muy cerca del centro de producción o del área de ordeño, o las manejas tabuladas. Entonces, eso genera que el costo se reduzca mucho más en este caso. Entonces, bueno, a nivel general, como podemos ver, la alimentación es el costo más alto, seguido de la mano de obra. Algo muy importante es que esto concuerda con todas investigaciones que revisamos tanto a nivel internacional como nacional, ¿verdad? A nivel nacional son muy pocas las investigaciones, si acaso una y dos, y básicamente tenemos como esa alimentación, como ese rubro más importante. Posteriormente lo que es el manejo de potreros, ¿verdad? Que incluye aquí lo que son mantenimientos de cercas, potreros, fertilizaciones, todo lo que se tenga que realizar en ese caso. Y posteriormente otros costos, ¿verdad? Que como aquí van incluidos minerales, el acerrín, control de plagas, ¿verdad? Que pueden presentarse y manejo sanitario y reproductivo, ¿verdad? Que esto sería solo para las novillas a primer parto
el consumo de agua con 3.06, enfermedades eventuales 1.37 y lo que es electricidad. Aquí es muy importante destacar, ¿verdad?, que obviamente hay que considerar otros aspectos como lo que son impuestos, ¿verdad? Y como les dije, servicios veterinarios, aspectos de financiamiento, que tenga una finca productiva, que eso es lo que nosotros queremos ver a nivel ya de productores, ¿verdad? Aquí, por ser una estación experimental, el caso de los impuestos y el caso de la parte de manejo de préstamos, y eso no aplica, ¿verdad? Pero sí son aspectos que tienen que considerarse dentro de un manejo, incluso el uso o el pago a un contador, ¿verdad? Para llevar sus cuentas. A manera de resumen, para comentarles aquí, básicamente vemos que es la etapa de las novillas a primer parto, ¿verdad?, la que representa un mayor costo, lo que nos significa a nosotros, bueno, podemos decirle a un productor, evalúe cada una de sus tareas que se realizan dentro de esta etapa y considere, bueno, en cuáles puedo mejorar, cuáles puedo ser más eficiente, ¿verdad? ¿Dónde puedo reducir costos? O incluso ver, bueno, en cuáles son esos factores dentro de esta etapa que podrían generarme a mí un costo. Luego, en segundo nivel, ¿verdad? Tenemos lo que son los animales de desarrollo de los 6 a los 15 meses y posteriormente los de crianza. En menor proporción son los animales de 3 a 6 meses los que representan un menor costo en el manejo de los animales. Y ya a manera de conclusiones, ¿verdad? Bueno, igualmente un aspecto positivo que encontramos es que la alimentación, e igual que otras investigaciones, sigue siendo el costo de mayor relevancia, igual que la mano de obra. Lo que nosotros queremos con este estudio o con este proyecto es poder determinar, bueno, estas son las tareas generales o óptimas que deberían desarrollarse en una unidad productiva. A partir de eso, bueno, ver cuáles son las diferencias, cómo las realizan ya los productores en su finca. Hemos notado, por ejemplo, que hay productores que no realizan pesaje, ¿verdad? Hay otros que solo hacen un manejo sanitario una vez, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos pueden reducir el costo, pero también podrían alterar el hecho de que un animal no esté listo a los 15 meses. Un aspecto aquí importante es que a los 24 meses, un aspecto aquí es sumamente relevante, es que un factor que va a disminuir el costo, obviamente va a ser aspectos de alimentación, pero también el tiempo que tarde ese animal. Mientras más ese animal sobrepase los 24 meses, ¿verdad? Este costo se me va a ir incrementando. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede ser que yo reduzca y que no aplique un manejo sanitario, ¿verdad? Entonces, yo puede ser que no reduzca manejo sanitario, más bien no haga un manejo sanitario adecuado, ¿verdad? Y eso va a hacer que sea para mí más barato producir. Pero eso puede generar o va a acarrear que igualmente se tarde más tiempo, ¿verdad? O más tiempo en llevar a ese animal, lo que significa un mayor costo. Como les digo, este es un costo específico para la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata, una estación de carácter investigativo, ¿verdad? Por lo que su costo va a estar en función de eso, ¿verdad? Y va a generar su afectación. Y posteriormente ya vamos a tener, como pudimos notar, es la etapa de los animales de los 15 a 24 meses, ¿verdad? Los que representan un mayor costo para la explotación, pero es básicamente que ellos ya son animales que están en etapa productiva, ¿verdad? Y que pasan específicamente ya a animales de producción. Entonces, eso va a generar que se nos acarree un mayor costo de producción, ¿verdad? Pero, como les digo, este es el primer paso para nosotros iniciar y poder identificar aspectos generadores o minimizadores de costo a nivel de finca y a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí sería mi presentación. Agradecerles nuevamente por la invitación, ¿verdad? Y esperamos que este sea uno de los primeros contactos con la universidad. Y aquí les dejo mis contactos por si tuvieran alguna pregunta o alguna duda. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Máster Olga. Ha sido un gusto poder escucharla con tan importante ponencia. Tomamos sus contactos y o ya lo hemos compartido con nuestros estudiantes y los presentes en esta conferencia para que puedan hacerle las consultas respectivas o si quieren hacer un enlace, un contacto con usted sobre temas relacionados. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Muy amable.
siguiendo con las ponencias